Bueno, buen día para todos. Me presento, mi nombre es Samuel Sánchez y mi compañera. Nelly Esperanza Riaño, muchas gracias, Samuel. Somos estudiantes de la carrera de Derecho y en este momento vamos a realizar una actividad del programa Historia del Derecho, actividad número 2. Básicamente, esta exposición la presentaremos de acuerdo a nuestro libro Historia del Derecho, Colección Cultura Jurídica, de la autora Beatriz Bernal Gómez, editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAD. Ella es del país de México. Pero para hablar de historia del derecho, primero hablemos de qué es la historia. Listo. Bueno, la historia es básicamente la muestra de la vida, es la experiencia que se ha venido recopilando a través del tiempo. La historia nos enseña a recorrer el camino correcto y no a quedarnos en los errores de nuestros antepasados. La historia nos abre caminos más seguros y fáciles de recorrer. Según el filósofo emblemático de la Ilustración francesa del siglo XVIII, Voltaire, define la historia como el relato de los hechos que pues pues que son hechos reales, qué pena, bueno. Pero la manera más fácil de definir, según Henry Moore, un historiador de Francia, es que la historia es el conocimiento del pasado humano. El inicio de la historia del derecho. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir nuestra compañera, también es importante reconocer cuándo inició entonces la historia del derecho, valga la redundancia. Listo, bueno, también debemos también entender primero que en la historia hay personajes muy importantes, como el historiador. Él nos ayuda a distinguir entre la realidad y los hechos a través de la ciencia, de la ciencia histórica, que es la que se encarga de la elaboración, interpretación y enseñanza de lo vivido. Aquí inicia pues también parte del derecho porque a través del historiador él pues se ha encargado de recopilar toda la información que hoy en día pues en la que nos basamos, ¿no? Es importante reflexionar sobre la historia y los acontecimientos para identificar si los acontecimientos son auténticos o ficticios, ¿sí? Son preguntas difíciles de contestar que expuso en su momento el historiador Leopoldo von Reich, considerado él el padre de la historia científica. Cabe aclarar que la historia es una disciplina netamente humana, solo interesada en la acción del hombre, donde se involucra la psicología y la ideología del historiador. Bueno, entonces, em, pues haciendo énfasis a la relación entre la historia y el derecho, ahora preguntémonos, ¿qué es el derecho? Es un orden que expresa normas con el fin de regir la sociedad para que se lleve una vida organizada. En sí, la norma es la expresión, ¿sí?, del derecho, pero no es el derecho en sí. Las características esenciales del derecho son la norma perdóname, discúlpeme, son la moral y el trato social, ¿sí? En esto, pues, hablamos básicamente de derecho natural, ¿sí? Pero si hablamos del hombre como tal, hablamos de derecho positivo. Lo ideal es que el derecho positivo y el derecho natural coincidan y que sean esenciales de la justicia y la equidad, ¿sí? Que es la que rige el inicio de los pueblos. Estos principios pueden estar escritos o consagrados en hábitos o costumbres que a la final se convierten en obligatoriedad y que derivan las normas del derecho, ¿sí? ¿Cómo vamos, Samuel, con el tema? Bien, excelente. Me gusta mucho la parte que mencionaste, porque de hecho, si me vuelvo aquí en el momento de la diapositiva, Ujú. es importante recalcar la parte de que las normas actuales son el resultado de un proceso histórico continuo. ¿Qué quiere decir con esto? Y es que todo lo que conocemos ahorita como normativa, las leyes y demás, son netamente todo lo que a lo largo de la historia nos ha llevado como civilización y como comunidad a formar y crecer en dichas actuaciones. Es decir, lo que anteriormente conocíamos como únicamente lo que me dijo mi antepasado, lo que le dijo el papá del papá al papá, lo que me dijo Ujú. mi abuelo del abuelo, y lo que se decían de generación en generación era Sí. únicamente algo que se transmitían y por ende lo concebían como la ley, pero no había nada que lo estipulara como tal. Pero gracias a la historia y a todo lo que ha pasado durante distintas épocas, hoy conocemos las actuales leyes, como ya lo dijimos, que es netamente el proceso en el que va avanzando, creciendo y formándose la ley actual. Listo, Samuel. Es importante también precisar que los elementos que definen el derecho para distinguirla de otras normas en especial es la moral, ¿no? Su carácter social, su vita- bilateralidad, Legalidad. sí, qué palabrita, ¿no? La certeza, su permanencia y la coherabilidad, ¿sí? El derecho, aunque es estable, como tú lo decías, a pesar del tiempo también, él va a la vanguardia de los hechos, ¿sí? El derecho no fue que se creó allá y se quedó, no, sino que va también desarrollándose de acuerdo al tiempo, bueno. Y el derecho también se somete a su propio ritmo histórico, ¿sí? Porque es diferente hablar de los derechos de hace miles y miles de años, ¿sí? A lo presente. Pues no sé si cabe expresar, pero hoy en día, de acuerdo a lo que suceda en la sociedad, también va pasando pues las leyes y Todo em, avanzando. avanzando. Exacto, exacto. Muchas gracias. Bueno, Correcto. también hablamos del lenguaje histórico respecto al derecho, ¿sí? Pues es recopilar y tiene la finalidad de
recopilar esta información con el sentido de que tenga una seguridad, ¿sí? Que las personas tengan seguridad de dónde obtienen pues la información, ¿sí? La historia del derecho es también pues la disciplina de estudiar el desarrollo del derecho a través del tiempo, ¿sí? Porque no fue que empezó ya, sino fue cruzando tiempo, y pues ahí vamos avanzando, ¿sí? Y hay tres limitaciones muy importantes respecto al derecho, que son la limitación material, la limitación espacial y la limitación temporal. En cada una de ellas pues se desarrollan las diferentes leyes, constituciones, la ley en sí, y pues aquí quiero ceder la palabra a mi compañero Samuel, que nos ha preparado pues una explicación más Claro que exhaustiva del sí. tema. Claro que sí, Nelly. Bueno, antes de continuar, digamos, con el tema, sí me gustaría centrarme un poquito de pronto en esta diapositiva que nos indica cuál es la finalidad puntual de la historia del derecho. El objetivo puntualmente es mostrar el derecho positivo, el cual lo hemos reflejado en la historia antigua y aplicación para cada época de la humanidad, y por ende nos muestra las bases del derecho efectivamente vivido. Es decir, que el derecho que actualmente conocemos y que evidentemente con el pasar de los años fue creciendo y modificando, antes lo veíamos vivido en cada actuar de la población o de los núcleos sociales de esa época, que probablemente en su momento no lo reconocían como tal y no sabían que ya estaban practicando la parte de la justicia y las normas que actualmente conocemos en el derecho, pero ya se estaba aplicando. Por ende, dice esta imagen del derecho efectivamente, y por ende nos muestra las bases del derecho efectivamente vivido. El nacimiento de la ley y formas de organización jurídica. Inicialmente hablamos del derecho primitivo, el cual visualizamos antiguamente en los grupos sociales de la época. ¿Como qué? Como etnias, como todos los grupos pues, de cada época que convivían en su momento, y en donde lo que hoy conocemos como ley se manejaba en ese entonces como moral o religión, y la idea y actos heredados sobre el actuar. Es ahí donde nace un avance trascendental entre solo hablar del conocimiento y la idea propia y heredada a lo escrito. Y veremos, eso lo vemos reflejados en textos de los códigos de Hammurabi. Para poder, digamos, ahondar en esa parte de los códigos de Hammurabi, es importante reconocer que esos fueron los primeros textos que se escribieron plasmando la ley. Anteriormente, era netamente lo que conocíamos, era netamente lo que me habló esta persona y esa persona a esta otra persona, era netamente eso, era únicamente lo que manejábamos por la moral, por la religión, por los actos que según nuestras costumbres se nos demarcaban como correcto o incorrecto, pero no había nada establecido, no había nada en una hoja y papel, lo que actualmente pues ya conocemos. En ese momento era únicamente por lo que yo te dije, tú me dijiste y sabemos, nada más. Inició entonces con el texto de estos códigos, estos fueron los primeros y que posteriormente y con los años se modificaría para finalmente llegar a qué? Pues a la ley actual y al gobierno actual y a la justicia en general. Presentación de las contribuciones que se realizaron a la ciencia jurídica de la época. Es importante reconocer que durante todo este periodo del derecho y la historia antigua, pues evidentemente se pusieron las bases para lo que hoy conocemos como derecho, ¿listo? Inicialmente hablamos de la relación entre la historia y el derecho y cómo estos nos dieron una idea más clara del origen y las modificaciones y cambios que ha tenido el derecho durante la historia y sobre cómo ha avanzado la humanidad en la búsqueda social. Sí, era lo que... Corrientes filosóficas, por ejemplo. Fueron importantes en su momento para todo este crecimiento del derecho. ¿Por qué? Gracias a esto tenemos un concepto establecido, con sus diversas categorías, y denotamos la importancia que tiene el derecho para el desarrollo de la sociedad. Esto gracias a los estudios sobre el mismo y las indagaciones teóricas, puntos bases, comentarios, entre otros. ¿A qué hacemos referencia con esto? Gracias a, digamos, anteriormente, con todos los estudios filosóficos que se realizaban, las personas, digamos, relevantes y de renombre en esas épocas, de alguna u otra manera indagaban puntualmente en toda la parte de la moral, de la sociedad. Y eso, sin, bueno, no sé si buscándolo puntualmente o no, pues nos llevaba a qué? A la parte de la iniciación en cuanto a las normas. Lo que nos hace pensar que, claro, gracias a eso teníamos una primera base, una primera idea de qué, de lo que posteriormente se convertiría en una organización jurídica para la sociedad. El desarrollo social y cultural también. Por este se conocieron las bases con las primeras formas de lo que hoy conocemos como organización judicial o normativa. Y es que, aunque no se hablaba puntualmente del derecho en este apartado, sí se nos manifiesta que todo inició con la creación y estructuración de normas y parámetros que eran vitales para la convivencia social de la época. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento, digamos, por ejemplo, no sé, en los tiempos de Roma y demás, de Grecia, que en el texto puntual que tenemos como base para esta exposición, pues se nos hablaba, digamos, en esos momentos, era netamente, pues, digamos, lo que se establecía, digamos, por lo que se hablaba de muchísimos años antes. Esas eran las normas y eran los parámetros para vivir en sociedad. Eso era, pues ahí ya, o sea, como que no había nada más, pero posteriormente fue creciendo gracias a que al desarrollo social y cultural, que fue creciendo y con este mismo arrastró todo para que posteriormente tuviéramos una norma más estructurada, una norma ya previamente concebida y ya pues estudiada de muchísimos años y con el que obviamente pues ya nos regimos hoy en día. Es lo que, La perdóname, escritura, Samuel, dime. discúlpame, era lo que en su momento te decía sobre derecho natural, ¿verdad? Que hablaba solamente pues del tema moral y del trato social, ¿sí? Correcto. De ahí parte pues el tema de esa rama del derecho, que sea derecho natural, lo que tú acabas de explicar. Muchas gracias.
Correcto, vale, sí tienes toda la razón, Eli. De hecho, es importante tenerlo presente también. Y finalmente, creo que uno de los puntos, no podríamos decir que simplemente son estos los puntos en los que, según con nuestra compañera de nuestra lectura, creemos que fueron uno de los puntos más relevantes que apoyaron o que incluyeron, o que más bien que motivaron la parte del derecho. No podríamos decir que fueron los únicos, pero sí de pronto los más relevantes. Y que finiquitamos con este que fue la escritura. Cuando llegó la escritura se vio la necesidad de dejar a un lado solo las normas orales, como se conocían por herencia, y pasó de ser necesario plasmarlas. Gracias a esto, y aunque inicialmente no se basaron en un carácter jurídico, se establecieron las primeras expresiones legislativas, y que con el pasar de los años, por las modificaciones, los complementos, la historia cultural, la moral y la religión, sería el derecho actual o la jurídica moderna. Inicialmente, cuando se empezaron a plasmar las normas, digamos que los primeros textos y demás, probablemente no nos hablaba de una jurídica, pues puntualmente, pero sí nos empezó a hablar de cosas morales. ¿Y qué es lo que pasa? Que inicialmente todo lo que tenía que ver relacionado con la parte de la justicia se correlacionaba con la moral, con la religión, con lo que estos dos movimientos pues juntaban y sumaban a la parte de, ok, estamos acá, vamos a hacer un juicio para X persona por X acto, pero entonces, ¿qué nos llevaba a pensar que ese acto estaba mal? ¿Y qué nos llevaba a pensar de que lo que yo voy a hacer como justicia o como juicio, entonces estaba bien? Y todo esto y todos estos complementos, digamos, más bien, sí, como esto, como discusiones, pues, y situaciones que se presentaban, pues, ¿qué hicieron? Formaron finalmente lo que evidentemente hoy conocemos como jurídica moderna, que nos llevaron a establecer las normas, lo que conocemos hoy como la Constitución, por ejemplo, digamos en este caso, pues la Constitución Política Colombiana, que es donde esa es la base para la normativa, para todo lo que conocemos, y todo se inició como en simplemente plasmar algo que iba a servir para llevar un orden frente a la sociedad. ¿Listo? Puntualmente, digamos que con esto finiquitamos esta exposición, teniendo pues a grandes rasgos como tal la historia del derecho y cómo la historia del derecho al pasar de los años ha influido en toda la situación de lo que conocemos hoy puntualmente como derecho, de cómo ha crecido, de cómo inició, de cómo se formó y de cómo se le sumaron muchas cosas. Entonces, pues esto era todo. Esperamos que haya sido de su entendimiento y de su agrado, digamos, este espacio en el que pudimos hablar con mi compañera. No siendo más, no sé si mi compañera quisiese aportar algo más. Pues básicamente también quería hacer como resaltando a lo que hablabas en el último tema es en principio se define también ahí el lenguaje jurídico, ¿sí? Que tiene pues que tiene su propio ritmo histórico y que se caracteriza por una evolución lenta, ¿sí? En comparación con otras disciplinas y debido a su origen pues como plástico o algo así, pues nos da la certeza y fija como el valor, ese valor jurídico que a la final es lo que en un momento decía anteriormente, que es lo que nos da la seguridad. Lo que está escrito es lo que realmente tiene peso hoy en día en las leyes. Era eso, Perfecto, no Omar. pudiste mejor decirlo. Lo que está escrito, está escrito. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Nelly. Gracias a todos por este espacio. Hasta luego. A ti, muchas gracias.